Año legislativo, año electoral, el 2025. Vaya si no tienen tarea en la Cámara de Diputados, o al menos eso creemos o pretendemos indagar, teniendo en cuenta incluso que se espera tal vez una consulta popular en la provincia de San Juan este año cuando se den las elecciones en octubre y se elijan los cargos nacionales. También habrá una consulta para preguntarle a la provincia de San Juan, a la comunidad, a los votantes, si hay que reformar la Constitución e ir a 2 mandatos en vez de 3, como ahora. ¿Qué va a pasar con la ley de lemas? Ni hablar si hablamos de ley de educación, educación financiera, educación emocional y campaña política, donde la Cámara de Diputados es una caja de resonancia perfecta. Está con nosotros el diputado provincial, el jefe de la bancada Producción y Trabajo, Juan de la Cruz Córdoba, a quien agradecemos. Muchas gracias por estar, Juan de la Cruz. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿habrá consulta popular este año? Es un tema que lo están conversando el señor vicegobernador con el señor gobernador. Es probable que suceda por cuanto el mecanismo que establece la Constitución prevé que se debe hacer junto con una elección general, la consulta popular. Y la única elección general que va a haber previa a las elecciones provinciales del 2027 va a ser la que tendremos este año en octubre. Con lo cual es posible que suceda. Es algo que en distintas ocasiones el doctor Marcelo Rego en campaña lo manifestó y por lo tanto creo que es posible que ocurra. Todavía no tenemos la definición, pero puede llegar a suceder. Antes de avanzar en los otros temas planteados por María Silvia, a mí me gustaría saber su percepción personal de cómo ha sido este tiempo en esta Cámara de Diputados trabajando en minoría para conseguir logros para el gobierno. La cuestión política pesa mucho, se puede hablar con la oposición está, digamos, ensimismada en el objetivo de volver al poder. ¿Cómo ve esa cuestión donde se mezcla los intereses del pueblo a través de la Cámara de Diputados y la cuestión política? Sí, a diario pasa esto, pero bueno, depende. No es una línea recta esto, sino que tiene vaivenes. Tiene vaivenes, ha dependido del tipo de proyecto que hayamos tenido que tratar, ha dependido del momento, sin ninguna duda que la oposición sí tiene el objetivo clarísimo de intentar volver al poder. Eso para mí es más que claro. De hecho, lo evidencia justamente, entre otras cosas, el proyecto presentado para la adenda constitucional. Es decir, cuando gobernaban ellos les pareció fantástica la adenda por la cual en su momento el gobernador José Luis Gioja de 2 mandatos pudo pasar a 3. Posteriormente les pareció, si bien después el exgobernador Uñac dijo que él no estaba de acuerdo con esta adenda, pero lo intentó. Es decir, trató de estar 3 periodos como gobernador más allá del periodo como vice. Yo creo que, bueno, y ellos presentaron el año pasado un proyecto para que se reforme la Constitución y que no pueda haber 2 reelecciones, es decir, que haya una elección y un periodo de reelección, no 2. Me parece que esto tiene que ver con, por un lado, bastante preocupación de que el gobierno actual haga las cosas muy bien o bien y que la ciudadanía lo siga eligiendo. Pero más allá de este tema político que pasa permanentemente, que ha habido en alguna ocasión en una sesión, han habido ahí algunos cruces de facturas entre ex socios políticos también inclusive, pero la realidad, nosotros hemos trabajado, nosotros la primera sesión que tuvimos nos desayunamos con que todos los diputados que no eran del interbloque nuestro votaron un cambio de la ley de coparticipación municipal. Es decir, hasta el 9 de diciembre de 2023, todos ellos consideraban que la ley de coparticipación municipal estaba fantástica y el 10 de diciembre les pareció que no, que merecía un cambio rotundo. Es que la magia existe. Se despertaron ese día dándose cuenta de que, bueno, hasta este momento esta ley era buena, pero desde ahora ya no es buena como está. Hemos escuchado a la gente, esa otra nueva que aparece. Ahora hemos escuchado a la gente. La noche del 9 de diciembre escucharon a la gente, sí. Fue realmente muy impactante. Pero
Bueno, gracias a Dios eso no prosperó, pero digamos, empezaron con los tapones de punta, después con el devenir de las sesiones y con las reuniones de comisiones y demás. Han habido algunos proyectos que han salido por unanimidad y otros en los que bueno, se ha impuesto la mayoría, pero sí hay diálogo, hay diálogo todos los días, por ahí sí en las reuniones de comisiones hay discusiones acaloradas, por ahí siempre dentro del marco de respeto, pero fuertes, posiciones muy antagónicas. Pero terminado esto, yo hago una equiparación, no sé si es muy feliz, que es como en un deporte, es decir, es como cuando estás en la cancha, bueno, por ahí hay algunas jugadas fuertes, algunos roces y demás, pero termina el partido y las cosas quedan en la cancha. Bueno, esto por ahí pasa un poco parecido, es decir, no se llevan hasta hoy, y espero que siga siendo así, no se llevan los temas de discusiones a un ámbito personal, sino que son o de ideologías o partidarios o de posiciones. Inclusive ustedes vean que dentro del amplio marco de la oposición hay distintas posturas respecto de los diferentes temas, con lo cual nosotros hemos tenido creo mucha suerte y seguramente algo de capacidad para poder lograr tener muchas voluntades al momento de presentar distintos proyectos que consideramos importantes y que sean votados favorablemente. ¿Y la ley de lemas cómo se va a trabajar? Ahí no hay consulta popular, ahí va el proyecto. Exacto. De hecho, lo ha pedido Rego al comienzo de la sesión. Así es. Hay tres proyectos, uno es del Ejecutivo Provincial, uno es del bloque bloquista y hay otro que es del subbloque geojista. Los dos proyectos que son del Ejecutivo Provincial y del bloque bloquista tienen grandes similitudes. En ambos casos se contempla la modificación de lo que era antes la lista sábana por la boleta única. Se vuelve, digamos, se elimina lo que serían las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, se vuelve a un sistema más partidario, más de definición dentro de lo que son los partidos políticos o los frentes políticos o las alianzas. Es decir, son definiciones en las cuales no tendrían que los ciudadanos obligados a votar primarias para resolver las cuestiones propias de un partido, de un frente o de una alianza, sino que eso se haría en forma interna. Se contempla la posibilidad de que los partidos o frentes hagan elecciones propiamente partidarias o también que puedan llegar a participar el resto de la ciudadanía que no sean afiliados a otros partidos. Por otro lado, el otro proyecto contempla continuar con la lista sábana y con unas primarias abiertas que no serían obligatorias. Pero en definitiva, los dos primeros proyectos que mencioné contemplan que quien tiene o quien debe solventar esas elecciones serían los partidos o las estructuras partidarias, y en el caso de este otro proyecto, lo que ellos entienden es que lo debe seguir pagando el Estado. ¿Quién le pide eso? El que lo solventen los partidos. Es un proyecto de la oposición O sea, quieren tener sus internas, pero que las pague el gobierno provincial, es decir, todos los sanjuaninos. En realidad eso pide el peronismo, no lo puedo creer. Eso contempla primarias abiertas y simultáneas, pero le eliminan la palabra obligatoria. Ajá. ¿Y la financiación? Del Estado. No te puedo creer. ¿Por qué debería yo, como ciudadano, pagarle la interna a un partido político? Bueno, hay que preguntarle a los dueños del proyecto. Nunca me imaginé, le soy sincera, que pudieran pedir eso. No, bueno. Bueno, sí se puede todo. Sí se puede todo. No, la cara de Juan de la Cruz, claro. No, bueno, lo que pasa es que... Está bien. Mire, lo que aquí hay que ver también, cuál de los tres va pintando como el que más consenso tiene, porque uno tiene que salir. Sí. Yo entiendo que más consenso va a tener lo que surja de poder amalgamar bien el proyecto del Ejecutivo con el del bloquismo, porque, insisto, básicamente Ejecutivo con bloquismo. ¿El bloquismo para quién juega ahora? El bloquismo en muchos proyectos nos ha acompañado. O sea, está más para el Estado ahora. Está para Orrego. Más para con Orrego.
desde el punto de vista de los resultados, Sí. yo entiendo que sí. Bien, está bien. Bueno, lo que digo, si cambia esta cuestión con la ley de lemas y todo lo demás, esta reforma, la gente en las próximas elecciones se vería ante un escenario diferente, ¿no? Ponerle que venga la boleta única. Ya parece que hasta el escenario va a cambiar. Los presidentes de mesa no estarían afuera, sino adentro del aula. Algo así he estado leyendo. Me parece un tanto extraño como para que la gente, reeducar a la gente en esta tradición que se viene, que existiría una cabinita, ¿no? Adentro no necesariamente. ¿No? Los proyectos provinciales no contemplan necesariamente cabinitas, está Ajá. la posibilidad en los establecimientos donde se puede hacer. Porque la idea es que tampoco esto venga a encarecer más lo que ya hay que solventar en las elecciones. Y además tengamos en cuenta que como un antecedente muy válido y muy bueno van a estar las elecciones de este año, donde ya vamos a ir los sanjuaninos a votar por un sistema de boleta única. Claro. Y para este año nosotros ya debemos sí o sí trabajar muchísimo, educando Claro. y Esa y campaña tiene que explicando. empezar ahora. Sí, claro que sí. Sí, porque la gente, mire, todavía están preguntando cómo se saca la credencial. Y así está desde el principio de año el tema, digamos. Y esto va a ser un trabajo arduo. La política tiene que ponerse en esa... y los medios también, sí, ¿no? y corresponde que así sea. Si en definitiva, nosotros quienes trabajamos en cargos políticos, los funcionarios, legisladores y demás, tenemos el deber de hacer que los ciudadanos entiendan las cosas de una manera más clara, más sencilla, que pueda... Yo considero que cuando nosotros tenemos que lograr algún sistema electoral que haga que el ciudadano le interese y quiera ir a votar, y no sistemas como el que actualmente rige en San Juan, que cuando ingresábamos a lo que se llama cuarto oscuro, que no es oscuro, entrabas y vos veías Una locura. boletas que eran casi idénticas, que después en el escrutinio era dificilísimo hacerlo, Claro. porque es decir, habían candidatos que estaban en 5 o 6 boletas, pero de golpe el ciudadano que iba a votar creía que eran todas lo mismo. Sí. Entonces los resultados terminan por ahí no siendo lo correctos o lo lineales que deberían ser. Es decir, a ver, yo quería votar a A, pero terminé votando a B. En el caso concreto del peronismo pasó eso, un montón de gente que hubiera votado sí o sí a uno de los candidatos, pero nunca hubiera votado al otro, después se enteró que lo terminó Votando al que no otro. quería. Claro. Al que no Es decir, quería. termina siendo poco claro, termina siendo, entre otras cosas, inconstitucional, porque no es voto directo. Esas cosas nunca suceden. Pero genera, ayuda a que el ciudadano normal, común, el que no está en política, piense o hable mal de la política. Y nosotros quienes trabajamos en política y estamos convencidos de que la política tiene que ser una herramienta transformadora para beneficio de la comunidad, tenemos que tratar de a poquito, porque no es algo fácil, de que la gente vea que trabajamos para el bien de la sociedad. Y esto es una partecita de eso. Entonces podemos decir como conclusión que consulta popular es un hecho que se va a dar a fin de año con la elección del 26 de No, octubre. yo no puedo afirmarlo, que es un tema que Título de digamos, etapa. Depende, es un tema Sí. que sí o sí el doctor Marcelo Rego, como líder de nuestra estructura política y demás, nos va a decir... Lo mismo cuál va que a ser con el ley de momento. lemas, es decir, el tratamiento este año a verse. No, en ese sí, en ese sale sí este año. tenemos la intención firme de avanzar lo más pronto posible. Mantenemos reuniones todas las semanas por este tema, ya tenemos algunos cuadros Ese sí. comparativos, ya hemos hecho algunas consultas puntuales sobre algunos temas que queremos saber si es verde oscuro o verde claro, por decir algo. Es decir, en ese tema sí estamos avanzando y yo creo que es probable que sí. ¿Y que educación esté. financiera y emocional también? También hay distintos proyectos, son similares y la intención es también trabajarlos lo más pronto posible, a ver Para si este podemos año. tenerlos. Sí, probablemente no se pueda implementar en la currícula educativa de este año, pero sí que tengamos ya una ley en San Juan este año. Esta mañana, volviendo al tema de las elecciones, el formato y que sea solamente 2 periodos, le preguntamos, hicimos un sondeo en la radio, en Estación Claridad, con muchísima participación de la gente, y fue prácticamente unánime. La gente quiere la reforma constitucional. La gente la quiere.
O sea, es como una especie de sondeo muy, no tan casero, porque era sí o no y participó mucha gente. Gracias a Dios en la radio algunos nos escuchan. Entonces, da una pauta como así prístina, un primer paso para decir, a lo mejor por ahí va el camino. Sí, y además es una promesa de campaña, es decir, si bien, como ustedes bien saben, en alguna oportunidad que yo vine a visitarlos también lo hablamos, a nosotros en general no nos toca bailar con la mejor música. Les toca bailar con la más fea, como se dice en el barrio. Claro. Sí, sí. A ver, a Marcelo le tocó en alguna época ser intendente, siendo el único intendente de la oposición, de 19, claro. El único. Sí. A Fabián Martín le tocó gobernar también teniendo el gobierno provincial y nacional opositores. Ahora nos toca gobernar con una crisis nacional que, según muchos economistas y especialistas, dicen que es probablemente una de las peores crisis del país. Y así todo, distintos objetivos, distintos proyectos, distintas ideas y promesas de campaña del gobernador se han ido cumpliendo. Creo que una muestra muy clara y muy buena y contundente de esto es el boleto educativo gratuito, que si bien ha tenido algunas críticas y por supuesto que hay que escucharlas y atenderlas, pero la realidad es que es algo que es pedido desde hace muchísimos años por mucha gente, y en una época de una crisis tan severa como la que está viviendo hoy la Argentina y San Juan, que muchos chicos puedan ir a la escuela cuando a lo mejor el pasaje era un impedimento para hacerlo, yo creo, digamos, mucho más importante que cualquier obra pública, es mucho más importante que cualquier modificación del sistema electoral. Es decir, nosotros tenemos que volver a lograr que en San Juan, como pasó hace tantísimos años con Domingo Faustino Sarmiento, en San Juan todos los sanjuaninos sean alfabetizados. Claro. Es decir, que sepan leer, escribir, comprender los textos y que entonces tengan libertad, porque cuando nosotros hacemos que el pueblo sea educado, es un pueblo libre y es un pueblo que va a poder elegir mejor. Sea que nos elija a nosotros o sea que elija a otros, pero va a poder elegir mejor, va a poder desenvolverse y ganarse el pan con su propio trabajo y no tener que estar yendo todos los meses a una repartición pública a pedir trabajo, planes o una bolsa de mercadería. Claro. Diputado, muchas gracias por habernos permitido este contacto en esta entrevista abordando el año legislativo en elecciones y en estos temas evidentemente de crucial importancia para todos los sanjuaninos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a disposición.